Vamos a iniciar la cuarta jornada, una cuarta jornada en la que, como el propio curso indica, estamos ampliando, creciendo en el desarrollo, ¿no? Haciendo un poco el recorrido de estos días. El primer día fue una aproximación más conceptual, más amplia, a la cooperación, al desarrollo, a las nuevas, digamos, modalidades de cooperación avanzada en un sentido más genérico que abarcaba todo conjunto de políticas. Ya esa misma tarde y el martes, particularmente, nos enfocamos más en el ODS 4, ¿no? La educación, las políticas educativas en todos los niveles de enseñanza. Educación primaria, educación secundaria, educación terciaria. Para eso contamos, si no lo recuerdan, con la profesora Consuelo Velaz y con el director del curso, Hugo Camacho. Ayer ya, digamos, pusimos más el foco en lo que es la educación superior, ¿no? Con las dos intervenciones que tuvimos, bueno, la intervención del secretario general de Universidades, que nos presentó la nueva ley de universidades, y por la tarde la mesa redonda, que creo que fue muy enriquecedora, sobre el espacio iberoamericano de conocimiento. Y bien, hoy ya, digamos, desembocamos en lo que es el desglose, digamos, interno de esta educación superior. Una educación superior que, de alguna forma, simplificando mucho, podemos dividir, ¿no?, en varias ramas, en varios aspectos, ¿no? La propia educación superior como formación, la investigación, la innovación, digamos, más aplicada a proyectos prácticos o empresariales, la transferencia de conocimiento o intercambio de conocimiento y la movilidad académica o internacionalización, ¿no? Aspectos, ¿no?, simplifico mucho, pero vamos, que están, digamos, en el corazón mismo de ese gran concepto de educación superior. Pues bien, precisamente sobre los dos últimos asuntos a los que me he referido, movilidad académica y transferencia de conocimiento, vamos a centrar la mañana de hoy, con dos grandes especialistas. Sobre movilidad académica, el siguiente ponente, Alfonso Gentil, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, pues nos hablará de los programas que existen. Pero para la transferencia de conocimientos, para el intercambio de conocimientos y para algo más que eso, tenemos hoy a una invitada de lujo, ¿no?, a la que agradezco particularmente que haya aceptado participar en este curso, procedente de México, y que nos va a hablar precisamente, ¿no?, de cómo se produce ciencia, cómo se difunde ciencia, cómo se distribuye ciencia y cómo se hace de una forma abierta. Realmente aquí lo relevante del caso, ¿no?, a mi juicio, es que se está produciendo y se ha producido y se está produciendo un movimiento de acceso abierto al conocimiento liderado precisamente por los países de América Latina. No ha sido un movimiento liderado ni desde Estados Unidos, ni desde Europa, ni desde Asia. Ha sido precisamente América Latina, como nos va a explicar la profesora, quien está liderando un movimiento que ya se ha difundido y que la propia Unión Europea está incorporando a sus procesos. Se trata de un asunto clave, además, para cerrar brechas de desarrollo, porque, como saben, desarrollo social, desarrollo económico, ya lo hemos visto, está ligado al desarrollo, al conocimiento. Si hay brechas de conocimiento, habrá brechas de desarrollo. Bueno, la profesora, por supuesto, nos va a hablar de todos estos asuntos con más conocimiento que yo. Permítanme unas breves palabras de presentación para darle paso. Se trata de Ariana Becerril García, que es profesora investigadora a tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Subsistema Nacional de Investigadores. Tiene un doctorado y una maestría en Ciencias de la Computación por el Tecnológico de Monterrey. Asimismo, es ingeniera en computación por la Universidad Autónoma del Estado de México y forma parte del equipo fundador del Sistema de Información Científica Redalic, ¿no?, del cual precisamente nos va a hablar, esta plataforma de acceso abierto, donde actualmente es la directora ejecutiva. Asimismo, es fundadora y presidenta de Amélica Conocimiento Abierto, una plataforma que ensancha las ambiciones de Redalic, si no me equivoco, y cofundadora de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Participó como parte del equipo asesor de la Legislación Nacional de Acceso Abierto en México en 2014
y ha coordinado varios proyectos multilaterales apoyados por la UNESCO en colaboración con entidades como el Instituto de Estadística de la India o el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Angola. Bien, el perfil curricular es mucho mayor, mucho más extenso, pero bueno, creo que con estas breves pinceladas nos hacemos una idea de el prestigio y la calidad de nuestra ponente, a la que de nuevo agradezco su presencia entre nosotros. De modo que, Ariana, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Creo que sí. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, por haberme traído aquí. Es un placer compartir con ustedes esta clase en este curso. Que espero, si me voy mucho de tiempo, por favor, contrólenme. Si tienen dudas, pueden interrumpirme. Hagamos esto un poquito más interactivo, si les parece bien. Y pues bueno, quisiera comenzar. Yo sé que, como ya bien lo comentaba, hemos estado viendo durante el curso cuestiones de cooperación, de desarrollo, y justo esos dos conceptos tienen que ver con lo que vamos a ver hoy. Mucho más aterrizado al conocimiento, vamos a ver sobre intercambio de conocimiento, este movimiento en particular de acceso abierto, del cual voy a hablar ampliamente como en la primera parte, para dar un contexto general de por qué hablamos de redes iberoamericanas del conocimiento, de a qué nos referimos con bien común y qué papel juega este movimiento de acceso abierto en todo este tema. Solamente un poquito para entender sobre cómo empezar. ¿Alguien ya conoce el concepto de acceso abierto? ¿Le suena? ¿A qué te suena? A la posibilidad de publicar de forma que la gente no pague por leer Correcto. unos artículos, lo que fuera, a diferencia de lo que se hacen con las revistas estas que hay que suscribirse, pagar. Excelente. Venías preparado ya para... He hecho un poco de trampa, he leído y... No, muy bien. Justo es eso, vamos a hablar de este tema. ¿Por qué sucede el movimiento de acceso abierto? Pues porque había que eliminar la barrera de pagar por leer, las suscripciones a las revistas científicas, al conocimiento científico. ¿Cuál es la premisa sobre la cual se basa el movimiento de acceso abierto? Pues esa, que si hay una barrera de pago, un muro de pago para acceder al conocimiento científico, entonces se restringe el desarrollo, la aplicabilidad del conocimiento, la aplicabilidad de la ciencia. Y es así como surge el movimiento de acceso abierto. Este movimiento, si bien surge hace pues ya 20 años, van a cumplir justo 20 años de la formalización como tal del movimiento de acceso abierto, en realidad ha sido la forma natural de operar en la región de América Latina. Aquí hay muchos colegas latinos, por lo que vi el primer día que estuve aquí, y no me dejarán mentir que es así. Es decir, en América Latina no estamos acostumbrados a tener que pagar por leer un artículo científico, porque hay una industria, llamémosla industria en el sentido más amplio, un sector no comercial de publicación científica, ¿ok? Y eso ha generado diferentes modalidades de compartir el conocimiento. A diferencia de lo que sucede en Europa, en Estados Unidos, llamémosle el norte global, sé que muchos no se sienten cómodos con el tema de sur y norte global, pero por fines prácticos hablemos de norte y sur global. Si bien también era algo que sucedía en la región del norte, también había revistas ancladas a las universidades, formas de comunicación científica ancladas al sector académico. La verdad es que una vez pasadas la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta industria se perdió. Y ¿quién retomó el control de este sector de comunicación científica? El sector privado. Con todo lo que ello conlleva, por supuesto, ha habido desarrollo, sin duda, pero también ha habido exclusión, por otro lado. ¿Exclusión de quién? Pues sobre todo de los que no tienen para pagar. En aquellos tiempos, o hace 20 años, antes de hace 20 años, los que no podían pagar por las suscripciones. Ahora el modelo que está emanando desde el norte para poder hacer que la ciencia sea accesible a todos es un modelo de acceso abierto comercial. Y ahora los costos se están trasladando de pagar por leer a pagar por publicar. Seguramente muchos de ustedes les va a tocar o les ha tocado publicar un artículo científico como parte de estudios de posgrado o insertos ya en la academia, y ahora lo que sucede es que hay que tener plata para poder publicar en una revista de acceso abierto, y no es poca, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en modelos como los que provienen de estas editoriales comerciales
siguen siendo eso, comerciales, y si bien ya no se cobra por leer, pues alguien tiene que pagar. Y ahora han decidido la forma más creativa de estas editoriales comerciales para poder seguir sosteniendo su negocio es cobrar a los autores, ya no a los lectores, pero voy a cobrar a los autores. Y ellos van a pagar todo lo que los lectores pudieron haber pagado para que yo no pierda como editorial, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en un contexto y en una tensión en el mundo en donde hay un modelo comercial y es decir, con muchas variantes. Lo pongo comercial, no comercial, insisto, por fines didácticos, pero es mucho más complejo que eso. Y hay modelos no comerciales. Entonces, aquí un poco lo que quiero plantear es que hay una discusión entre el tipo de modelo que deberíamos seguir para llegar a maximizar el desarrollo, a maximizar la cooperación, pero sobre todo a maximizar el beneficio del conocimiento científico, que ese debería de ser la premisa pues por excelencia de la ciencia. ¿Para qué hacemos ciencia? ¿Para qué un investigador trabaja? Pues para resolver un problema de la humanidad, para mejorar la calidad de vida, para el progreso, en fin. Si ese conocimiento es limitado, ya sea en el acceso o en la cooperación, es decir, si yo estoy limitada como autora, como investigadora, a publicar por medios, porque tengo restricciones económicas, ¿qué es en realidad lo que estamos limitando? Pues el desarrollo de un campo científico, el desarrollo de la ciencia en general. Entonces, cuando hablamos de ciencia abierta, a mí no me gusta hablar un poco entre vamos progresando porque estamos abriendo cada vez más. No, hay que tomar en cuenta que la ciencia abierta o el conocimiento abierto, el acceso abierto, son un medio para lograr una mayor equidad, una mayor inclusión, una mayor participación de todos los investigadores en esta que bien dice un investigador llamado Jean-Claude Guédon, uno de los padres del acceso abierto, llamémosle así, la gran conversación de la ciencia. La ciencia debería de ser eso, una gran conversación donde todos puedan cooperar para el beneficio de todos, para el beneficio de la sociedad, para el beneficio de la propia ciencia. Entonces, es buscar la justicia epistémica, es buscar que todos podamos acceder, pero también contribuir a esa gran conversación de la ciencia. Se trata de replantear, cuando hablamos de ciencia abierta, lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal respecto a la comunicación científica. Por ejemplo, hay una industria del prestigio que ha sido un tanto perjudicial, ¿no? Es decir, ¿qué se reconoce como algo de prestigio? A ustedes cuando les dicen, tienes que publicar en una revista de cierto tipo, y normalmente cuando hay un requerimiento de yo tengo que publicar, voy a buscar una revista y les van a decir, busca una revista de cuartil 1 o cuartil 2. ¿Y qué es eso de cuartil 1 o cuartil 2? Pues no son más que categorías en una especie de ranking calculado con métricas llamadas, métricas de citación. En este caso las más conocidas es el factor de impacto, el SJR. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Es el otro salón. ¿Se escucha hasta acá? Ya, entonces hay que competir más fuerte nosotros, ¿no? Sí, ok. Bueno, pues este tema de los cuartiles es muy complicado, porque ¿qué sucede con los cuartiles? Independientemente que estén hechos sobre métricas que no son transparentes, que no son repetibles, da la casualidad que son métricas que son generadas por servicios comerciales. Y el problema no es que sean servicios comerciales en sí mismo. El problema es que normalmente estos servicios comerciales son juez y parte en el mismo juego. Es un juego un poco perverso en el cual los investigadores se ven captados y difícilmente pueden salir. ¿Por qué? Porque las propias políticas institucionales y gubernamentales en muchos de nuestros países, y no es que en todos los que estamos aquí seguramente podemos afirmar que es así, nos llevan a publicar ahí. Es decir, les pongo un ejemplo. La revista Lancet es una de las revistas más conocidas donde se publicaron los principales hallazgos del COVID-19, por ponerles un ejemplo, ¿cierto o no? Esta revista es publicada por la editorial Elsevier, ¿sí? Bueno, Elsevier es quien, a su vez, tiene una gran cantidad de revistas. Por un lado es una editorial que compite en el mercado del prestigio a través de revistas científicas, pero por otro lado tiene Scopus. ¿Qué es Scopus? Una base de datos de citación, sobre la cual se basan métricas como la métrica SJR, Simago Journal Rank, que por cierto se desarrolla aquí en España, ¿no?
Y estas métricas nos dictan los cuartiles, ¿cierto? Pero entonces, por ponerles un ejemplo, ¿qué es Elsevier? Elsevier genera la revista, pero también genera la medición de las revistas. Y casualmente las revistas de Elsevier son las mejor rankeadas en esta industria del prestigio. No estoy diciendo que Lancet sea mala, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Lancet está jugando en un juego donde lo más seguro es que gane. Cualquier revista de Elsevier va a ganar en un juego en donde el mismo Elsevier pone las reglas y da las estrellitas y califica, ¿no? Entonces, el ser juez y parte es perjudicial. ¿Por qué? Porque elimina la competencia. ¿Qué pasa con los países como los latinoamericanos en donde tienen revistas científicas de calidad, pero que no juegan o no apuestan por esa industria del prestigio, no apuestan por ser indexadas en Scopus, por ser indexadas en Web of Science, porque simplemente trabajan, a mí me gusta verlo más como una especie de realidad, ahora que estamos con el tema de realidades alternativas y demás, así sucede con el acceso abierto no comercial. El acceso abierto no comercial sucede en un ambiente, en un mercado alterno al mercado comercial, en un sector alterno, en donde no importa qué tan caro cuesta publicar o qué tan posicionado estés en Scopus o no, porque esas no son las reglas de ese juego, lo cual no quiere decir que esa publicación no sea de calidad o esa publicación no tenga un impacto en la sociedad, un impacto científico en la comunidad a la cual se debe. Quiere decir que no juega con las mismas reglas del mercado comercial. Si entendemos esto, entonces estamos entendiendo que hay sistemas paralelos en donde la comunicación científica sucede. Disculpen que me desvío a veces de las diapositivas, normalmente es una referencia. Y entonces, cuando entendemos que hay estos escenarios paralelos y que juegan con distintas reglas y que son diferentes los objetivos que persiguen, una revista, por ejemplo, la Revista Mexicana de Sociología, una de las revistas con mayor reputación en México, por ejemplo, en el campo de la sociología, es una revista que no ha cobrado históricamente ni a los lectores ni a los autores. Y es una revista que no tiene interés en estar en Scopus o en Web of Science porque su definición como revista es atender al campo sociológico de la región latinoamericana. Y eso lo hace muy bien. Y entonces, ¿cómo evaluamos la calidad de una revista científica? Porque está cumpliendo su objetivo. La calidad no es sinónimo de estar en el cuartil 2 o en el cuartil 1 o en el cuartil 3. Eso no es el sinónimo de calidad. Pero muchas veces esta industria del prestigio trabaja así. Se cree que una revista, por estar en cuartil 1 o en cuartil 2, tiene mayor calidad o mayor impacto para la sociedad que mi mascota que vino acompañándome. Que una revista que no está en esos cuartiles. No hay nada más equivocado que eso. ¿Por qué? Pues porque precisamente les puse un ejemplo. Esa revista es una revista la cual la leen los sociólogos de la región, se discute en un campo en donde esa revista se ha definido y se ha decidido hacer un medio de comunicación y en eso resulta muy efectiva. Por ejemplo, otro dato, un poco para cerrar este contexto, es en Brasil se está promoviendo mucho, por aquí teníamos una colega brasileña, ¿cierto? Dos, ¿quién más? Dos. Se está promoviendo mucho la publicación en inglés, no solamente sucede en Brasil, sucede de hecho en todo el mundo. En Brasil es muy marcado, muy marcado, y cómo a través de las políticas nacionales y diferentes políticas institucionales se ha visto una incidencia mayor en la publicación en inglés. Sin embargo, aquí la pregunta sería si en algunos campos disciplinares esto merece la pena en detrimento de la lengua local. ¿Por qué? Pues porque hay conocimiento, que debería de comunicarse en el idioma local, porque probablemente a quienes queremos impactar es al idioma local, a los investigadores en su propio idioma. Cuando publicamos en otro idioma, en un tema que es muy local, lo único que vamos a hacer es diluir el impacto y la aplicabilidad de la ciencia que estoy produciendo, porque en realidad la van a leer otras personas distintas a las cuales yo quiero llegar, con las cuales yo quiero dialogar. A lo mejor en un campo disciplinar como la física de partículas, pues sí que hay que publicar en inglés porque pues hay unos cuantos en el mundo trabajando física de partículas y solamente se van a entender en un idioma neutral. Pero si estoy trabajando, por ejemplo, cuestiones sobre alguna enfermedad local, ¿no?
pues a lo mejor yo me quiero dialogar y cooperar con otros investigadores en mi propio idioma. Quiero que los médicos de mi país aprendan sobre lo que yo estoy publicando, una nueva terapia física para un problema local, y entonces yo tendría que estarlo comunicando en mi idioma. Pero ¿qué pasa si mi institución o el gobierno de mi país no me dan un incentivo salarial porque yo no estoy publicando en inglés? O porque yo no estoy publicando en una revista que le llaman internacional, cuando yo debería comunicarlo, y hablo en este sentido, hay mucha subjetividad, pero de eso se trata, que las políticas también sean relativas y vayan acorde al campo disciplinar. En fin, total que hay un contexto importante respecto a modelos de negocio, políticas nacionales, políticas de evaluación científica, política respecto al idioma de la publicación, y todo esto converge en un caldo de cultivo para la comunicación de la ciencia, la cual se está definiendo en la actualidad. Al momento de definirla, y por eso a mí me gusta pensar que la ciencia abierta, cuando hablamos de ciencia abierta, es un excelente pretexto para cuestionar estos preceptos que dábamos por hecho y que no necesariamente son sanos para la comunicación científica. Hay que cuestionarlo. ¿Por qué? Porque en la región latinoamericana, y me atrevo a decir en Iberoamérica, un poco más amplio, normalmente la comunicación científica se ha dado de esa manera, se ha dado en donde el conocimiento es un bien común. ¿Por qué un bien común? Porque es una entidad ante la cual nosotros contribuimos, pero también abrevamos de ella, ¿no? Ese es un poco el bien común, ¿no? Todos nos beneficiamos de este bien común, pero también todos aportamos al bien común. Cuando nosotros publicamos en acceso abierto es eso, estamos contribuyendo, todos podemos aportar ideas, todos podemos colaborar. Y si además es abierto, pues todos podemos consumir esa ciencia, acceder a ella, ¿cierto? Entonces, vale la pena replantear la industria del prestigio, qué papel juega en el movimiento de acceso abierto, y sobre todo en el movimiento de acceso abierto no comercial, donde las revistas científicas no son marcas. The Lancet es a su vez una marca. Cuando alguien publica en The Lancet, pues a su vez se convierte en un investigador top, ¿no? Es una marca, es un precio el cual van a pagar, pero van a subir a un estrato social o científico distinto, ¿no? Hay que preguntarnos si eso es lo que beneficia a la ciencia, eso es un poco lo que yo quiero que reflexionemos. Y por otro lado, preguntarnos en esta evolución del acceso al conocimiento, si los modelos son sostenibles. ¿Alguien sabe cuánto cobra The Lancet por publicar un artículo en la revista? Aproximadamente. ¿Tiene idea? $11,000. De hecho, $11,000 es en la revista Nature. Lancet está se cotizó un poco mejor ahora con el COVID-19. Hay ganadores y perdedores en las pandemias, ¿no? Bueno, pues Elsevier de Lancet es uno de los grandes ganadores, ¿no? Bueno, pues lo que hay que preguntarse es si seguimos permitiendo que el conocimiento sea un objeto mercantil, porque eso es lo que sucede cuando nosotros publicamos en una revista comercial, pues estamos permitiendo que el conocimiento sea mercantilizado, ¿sí? Ellos van a decir, no, bueno, es que yo no estoy cobrándote por el artículo en sí, el artículo no es el objeto, el producto comercial. Yo te cobro por editarlo, por revisarlo, en fin, ¿no? Pero ¿quién revisa un artículo científico? Los colegas investigadores, los pares, ¿no? Ni siquiera son empleados de Elsevier, ¿verdad? O sea que ellos en realidad venden un servicio que tampoco hacen. Ellos no producen la ciencia, pero tampoco la revisan, pero tampoco la empaquetan y distribuyen en barcos como en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, tampoco contratan barcos, ¿no? En realidad, prácticamente no hace nada más que ponerle la marca como una especie de sello al artículo científico, que es el nombre de la revista donde está publicando. Una marca que fue creada, fue construida con un prestigio justamente dado por ellos, ¿no? ¿Es un poco perverso esto? Pues sí, es muy perverso, diría yo, ¿no? Entonces, el punto es que hay que preguntarnos que si nuestros países optan por el acceso abierto comercial, ¿qué tan sostenible es? Si ustedes quieren jugar, o todos nosotros queremos jugar en esta industria bajo esas condiciones, ¿cuándo dispondríamos de $10,000, vamos a suponer, solo por publicar un artículo científico? Yo les cuento en mi país,
por mucho podré en mi universidad probablemente acceder a unos fondos como esos para proyectos dentro de mi institución, para toda la investigación en sí misma, no solamente para la publicación. ¿Y qué está sucediendo? Que las universidades en países como México, sobre todo públicas, con recursos limitados, no se pueden dar el lujo del poco recurso que tienen, invertirlo en publicar, y entonces ya no hay dinero para hacer investigación, hay dinero solo para publicar y unos cuantos artículos para unas cuantas personas. ¿Y dónde queda entonces? Los recursos son limitados, hay que emplearlos en la investigación, no hay que un poco tirarlos hacia la publicación, no porque la publicación no sea importante. Lo que quiero decir es, países como México, como Brasil, como Colombia, como España, como Portugal, yo diría la gran mayoría de nuestros países en la región iberoamericana, cuentan con revistas científicas que no van a cobrar por publicar y que si empiezan a cobrar, porque si hay un pequeño fenómeno que empieza a darse ahí, nunca va a ser correspondiente a estos costos de la industria comercial. Entonces, ¿por qué invertir o gastar, más bien diría, el recurso en publicar en una revista solamente por la marca, cuando nuestros países y nuestras universidades tienen otros mecanismos para comunicar los hallazgos de investigación? Y mejor invertir los recursos en investigación que en la publicación, que para la publicación también ya que se encargan nuestras universidades, nuestros profesores, investigadores en las universidades son los que hacen las revistas científicas, ¿no? ¿Alguien sabe cuántas revistas tiene la Universidad Complutense, por ejemplo? Y según su portal, si no mal recuerdo, espero no estar mintiendo, más de 70 revistas tiene la Universidad Complutense. O sea, imagínense la inversión que tiene la universidad en un sector editorial. Muy fuerte. ¿Cuántos investigadores, doctores, maestros están manejando estas revistas científicas? ¿Cuánto salario ganan estos profesores por su trabajo como investigadores, pero a su vez hacen una revista científica? Ya hay una inversión para comunicar los hallazgos de investigación. Entonces, ¿por qué cuando hacemos políticas, y no hablo ya en particular de la Complutense, hablo en general, hacemos políticas para que nuestros investigadores vayan y publiquen en revistas comerciales normalmente porque son las que están mejor indizadas en Web of Science o en Scopus, y no miramos hacia lo que estamos produciendo? Las universidades tienden a degradar sus propias revistas en sus políticas científicas, y eso es muy complicado porque lo que hacen es darse un tiro en el pie, ¿no? Es decir, en vez de valorar y fortalecer mis revistas científicas, las de otras universidades y seguir fomentando una publicación no comercial, lo que hago es, sí, le doy un recurso, tengo revistas, ahí están, ¿no? Quedo bien con la sociedad, yo qué sé, entonces ¿para qué las hago? Pero a la hora de hacer política científica para incentivos para mis investigadores, les digo, vayan y publiquen en las de los primeros cuartiles. Ah, pero ahí no están mis revistas, no importa, están las comerciales, pero tú publica ahí porque esas son las que dicen que son las buenas, ¿no? Cuando en realidad, pues, insisto, esa es una industria del prestigio creada por los mismos que están haciendo las revistas científicas. ¿Sí entendemos un poquito hacia dónde vamos con este tema de cooperación y desarrollo? Bueno, el punto es aquí, ya les decía al inicio, lograr una cooperación y una participación sistemática en la ciencia, en beneficio de todos. Nadie duda que entre más participemos en la ciencia y más podamos acceder al conocimiento científico, mejor nos irá a todos, ¿no? Creo que de eso no hay duda, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que se publica en términos de revistas, mirando la base de datos de Scopus, en este caso aportada por el Simago Journal Rank, veríamos el mapa de esa manera, ¿no? Y aquí no olvidemos que no es lo mismo el mapa que el territorio, ¿no? Ayer yo hacía una visita al Escorial y no sé si ustedes vieron que había unos mapas que estaban pues dibujados de hace 300 años o no sé hace cuánto, ¿no? Y claro, yo veía y me llamaba mucho la atención cómo México era como chiquito y California era como medio una isla, ¿no? Y claro, en ese tiempo ese era el territorio, pero ese era un mapa, no confundamos el mapa con el territorio, ¿no? Hay mapas en donde Estados Unidos se ve grandísimo, ¿no? y es un poco desproporcionada la realidad. Ahora ya no nos dejan mentir las tecnologías satelitales, pero antes no es lo mismo el mapa que el territorio, ¿no? Cuando nos quieren, desde el punto de vista científico, vender un mapa así,
visto desde la lente de Web of Science o desde Scopus, se va a ver que hay una producción científica enorme en el norte y casi que desaparece el sur. En el sur no hay revistas, nos dicen. No, disculpa, ¿no? No, en el sur sí hay revistas. Lo que pasa es que no están en el mapa que tú lo estás viendo, ¿no? ¿Sí? Que no quieren hacerlo ver, correcto. Pero normalmente escuchamos eso, ¿no? En el sur no hay ciencia, el sur no genera ciencia, el sur no tiene revistas. Bueno, pues imagínense si lo vemos en artículos, todavía el sur se disminuye mucho más. Estos son los artículos presentes en Scopus. Ahí a duras penas se ve Brasil, y eso porque Brasil es imposible de eliminar del mapa, ¿verdad? Pero se hizo flaquitito, ¿no? Se hizo súper flaco. En cambio, ¿cómo se ve Norteamérica, ¿no? Es impresionante, claro. ¿Medido desde dónde? Desde Scopus, desde el Simago Journal Rank. ¿Y qué pasa cuando miramos las citaciones? Las citaciones es la moneda de cambio de la industria del prestigio. Ese es justo por lo que vale un investigador, digo, eso es lo que ellos dicen, ¿ok? Es por lo que vale una revista científica, es por lo que vale una universidad, por las citaciones y su posicionamiento en los rankings. Sabemos que los rankings de universidades también se basan en métricas combinadas, pero una de ellas es la citación. ¿Y qué pasa cuando medimos a nuestras universidades, a nuestros investigadores, a nuestras revistas con estos indicadores de citación? No existimos, ¿verdad? En muchas ocasiones ¿Sí? también son por los organismos reguladores que están dentro de cada universidad. Correcto. De cada país. A ver, en mi país está el CACES. ¿De dónde eres? Ecuador. Ecuador, Ahí correcto. está el CACES, que es el que se supone que regula lo que es la calidad. Entonces, cuando van y quieren evaluar las universidades, lo que primero quieren ver es a qué revista de alto impacto está publicando. Entonces, y claro, es incoherente porque si la universidad tiene revistas que se supone que están a publicar, ¿por qué no la miras y la evalúas desde criterio? Exactamente. Entonces yo también creo que eso es como un juego que hay allí, que al final, si el mismo país no exige que las universidades de alguna forma fortalezcan sus revistas, claro, Correcto. ¿de qué estamos hablando de la educación? ¿No? ¿Cuál es tu nombre, verdad? Carmen. Carmen, tienes muchísima razón. Y eso es precisamente la palanca que hay que mover. Si las políticas científicas en las universidades y en los gobiernos no miran hacia su propio esfuerzo y no valoran sus propias revistas científicas o sus diferentes formas de comunicación científica, ¿qué está pasando? Están nuestras propias universidades promoviendo algo que son incapaces de sostener o incapaces de participar. ¿Qué pasa cuando una universidad... Sí, dime. No, dime. Correcto. Ah, el micrófono. Sí. No es tan importante lo que tengo para decir. Simplemente, no solamente de las universidades, o además desde nuestros poderes ejecutivos, mediante nuestras agencias nacionales de investigación. Pienso en Uruguay, cuando se evalúa el Sistema Nacional de Investigadores, qué es lo que se puntúa, ¿no? Si publicás en inglés es mejor, si publicás en revistas del norte es mejor, y eso se traslada al salario que ese investigador va a recibir dependiendo de su categoría, ¿no? Tiene un impacto directo también. Entonces, desde las universidades y también desde los gobiernos, en definitiva. Ese es el grave problema. Por eso la palanca aquí es la política científica, la evaluación de la investigación. ¿Qué valoramos como gobiernos, como agencias financiadoras de la investigación, como universidades, ¿no? Si valoramos esto, el jugar este juego, pues es un juego en el que nunca vamos a ganar, porque está diseñado para que no gane el sector no comercial, está diseñado para que sea el sector comercial el que gane. Y desafortunadamente, a veces cuando ya uno lo desmenuza poquito, se da uno cuenta de la paradoja y la obviedad. Pero cuando nosotros vemos que nuestras universidades, y lo digo porque pasa en la mía, ¿no? Red Alix se hace en la Universidad Autónoma del Estado de México, y créanme que todo el tiempo es lo que vemos, que va a Springer a dar cursos de cómo publicar y dónde publicar. Le pagan a Springer por ir a decir que hay que publicar en las revistas de los primeros cuartiles, donde casualmente son las de Springer y Elsevier y Wiley las que mejor posicionadas están. Entonces le tenemos que ir a pagar a alguien para que nos venga a decir que publiquemos en sus revistas para seguir atrapados en esa persecución, que además nos van a cobrar por publicar o nos van a cobrar por leer, pero alguien va a pagar ahí.
y después nos la van a vender en un paquete de bases de datos para nuestras bibliotecas, y es lo que se conoce como el doble o triple pago, porque pagamos por publicar, pero después pagamos o pagamos una suscripción, pero también la paga la biblioteca, y hay veces que hay estudios en donde se ve como una misma universidad está pagando muchas veces por el mismo artículo científico, ¿no? Cuando ni siquiera generó el conocimiento, cuando no lo financió, cuando no tiene ningún papel en la generación de eso. Entonces, jugar a este panorama es jugar a perder, es ir detrás de una zanahoria, ¿no?, en una cinta corriendo en la cual nunca vamos a alcanzar, ¿no? Y en esto también se basan los rankings de universidades, y ahorita voy a hablar de eso porque ayer sucedió algo muy importante aquí en Europa, que me lo mandaban colegas, me dicen, ¿cómo no te enteraste antes que nosotros si está sucediendo en Europa? Claro, pero uno aquí con el jet lag no se entera de esas cosas, pero sucedió ayer. Ayer salió un manifiesto sobre evaluación de la investigación por la Asociación Europea de Universidades, en donde más de 300 universidades firmaron en contra de seguir evaluando a la ciencia de esta manera, de abandonar los rankings, de abandonar estas medidas de citación tan dañinas, tan perjudiciales, ¿no? Porque ya todo el mundo se dio cuenta de que esta no es la vía y que aquí hay algo mal, ¿no? Desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos, sobre todo, está pasando justo el efecto contrario. Desconozco qué sucede detrás de esto, pero el efecto contrario, así como Europa se está dando cuenta que algo está mal aquí y que están atrapados en un sector comercial donde los tienen corriendo y cada vez pagando más y más y más, y es insostenible, y ya se pronunciaron en contra de ello. En América Latina, ¿qué está sucediendo? Nosotros teníamos fuerte ese sector no comercial, pero cada vez lo degradamos más, y cada vez lo que hacemos es más políticas hacia el acceso abierto comercial. Ahorita voy a mencionar un poco. Entonces estamos justo en direcciones opuestas, partiendo de situaciones opuestas. Europa dice, y me llamaba mucho la atención la presentación, América Latina es un referente, América Latina es pionera en el acceso abierto, América Latina bravo porque han hecho las cosas muy bien, claro, y América Latina nunca ha valorado eso, ¿no? Y al contrario lo está perdiendo, y eso es lo que está sucediendo, ¿no?, desafortunadamente. Bueno, creo que ya casi acabo la presentación y no he pasado de la diapositiva 3 y tengo 40, espero que tengan suficiente energía para aguantar la presentación. Ah, perfecto. Ok, bueno, pues vamos un poco a resumir el contexto, ¿vale? Tenemos entonces una conversión de la publicación en un objeto, en un producto comercial, como ya lo explicaba. Tenemos una concentración cada vez mayor en las 5 editoriales comerciales. Por ponerles un ejemplo, en 1973 el 20% de lo que se publicaba en Ciencias Naturales y Exactas se publicaba en alguna de esas 5 editoriales, Wiley, Springer, Elsevier. En el 2013 el 53%. En Sociales y Humanidades pasamos del 10% al 51%. Claro, nuevamente este estudio está basado en la Web of Science, lo cual quedamos que esa no es la mejor ventana para ver lo que se produce en Iberoamérica, ¿cierto? Pero en fin, es sobre lo que se toma decisiones. ¿Qué pasa con el circuito de generación de conocimiento? Cada vez vemos en cada fase de generación de conocimiento, porque la generación de conocimiento no es solo publicar, sino tiene que ver desde consultar información existente, colaborar con otros investigadores, hacer escritura científica, revisión por pares. Todas estas fases de generación de conocimiento cada vez están más captadas por servicios comerciales, y esto sucede mucho en universidades grandes, universidades con recursos, que todos sus procesos de comunicación los están subcontratando, los están rentando a través de servicios comerciales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la infraestructura dentro de las universidades? Se ha dejado de invertir en la infraestructura y se está haciendo una contratación del servicio. ¿Qué pasa con eso? Pues que llega un momento en donde quedan atrapados en las políticas de esos servicios comerciales. Algo muy curioso sucedió en la pandemia con la educación superior en Canadá. Había una universidad que tenía contratada toda su plataforma de educación virtual a través de una herramienta que se llama, si no mal recuerdo, Instructure. Y lo que sucedió es que esta empresa, porque es una empresa que vendía estos servicios de educación en línea, pues cambió sus políticas, y entonces ya no se podía compartir cuestiones de acceso abierto dentro de la plataforma. En fin, cambió todas sus políticas, la universidad estuvo en contra de eso,
pero dijo, bueno, pues esta es mi empresa, yo voy a actuar conforme a mis políticas, no conforme a los intereses tuyos. ¿Qué hizo la universidad? Se dio cuenta que tenía tal dependencia a esta plataforma comercial en términos de su educación en línea, pues bueno, que se preguntó, ¿y en qué momento nos sucedió? ¿En qué momento cedimos el control de la educación superior a un tercero que no necesariamente la maneja con políticas acorde a lo que a la universidad le interesaba? Ese es el problema, y es el mismo problema que sucede con la ciencia. El problema no es rentar un servicio comercial para hacer la escritura colaborativa, por ejemplo, en un artículo científico. El problema es que cuando ese servicio comercial cambie sus políticas acorde a los intereses privados, pueden esos intereses privados no ser necesariamente los mismos que los intereses de la ciencia o los intereses de la educación, ¿no? Les pongo un ejemplo más. En el caso de Elsevier, dirán, bueno, ok, yo publico en una revista de Elsevier porque eso es lo que me dicta mi universidad o mi posgrado como condición para titularme, tengo que publicar en Cuartil 1 y ahí hay una revista Elsevier que pues es la que tengo que publicar. Correcto, pero voy a pagar una PC para que sea abierto porque éticamente considero que eso se debe publicar en abierto. Vale, tal vez me va a costar 2,000 euros publicar en esa revista. En promedio más o menos es lo que está una PC. Se ha subido un poco ahora con el de Lancet y Springer que cobran más de, bueno, casi 10,000 euros, pero más o menos es el promedio. Entonces ustedes ponen sus 2,000 euros, 3,000 euros para publicar y ¿qué sucede? Ok, se publica en abierto. Nadie lee las letras pequeñitas, ¿no? Y no sabemos si eso va a ser un acceso abierto perpetuo o a lo mejor en 10 años su paper ya no va a ser abierto y ni ustedes mismos lo van a poder consultar. Algo que sí sabemos y que es seguro es que aunque sea abierto, no puede ser parte de un conjunto de datos procesable. Eso lo impide Elsevier por contrato. Por ejemplo, si su artículo es publicado en una de estas revistas y esta base de datos como tal, después la compra su biblioteca, vamos a suponer la biblioteca de la universidad, y la pone a disposición de los alumnos, Elsevier te dice, sí, tú me estás pagando por leer esos artículos, que a su vez alguien más ya me pagó por publicarlos, pero quitemos ese otro costo, ¿no? Pero no los puedes bajar todos juntos y procesarlos en una herramienta de Big Data, por ejemplo. ¿Para qué? Para generar algún otro conocimiento, para averiguar más sobre... No los puedes procesar, no puedes hacer minería de texto, no puedes hacer minería de datos. Puedes consultar uno a uno y leerlo como un buen humano nada más, ¿no? Pero no puedes hacer nada más, no puedes procesar. Entonces, sí es un acceso abierto el que estoy pagando, pero un acceso abierto con limitaciones, con restricciones añadidas, ocultas en las letras chiquitas. Cosa que no va a pasar con el acceso abierto no comercial. Normalmente no sucede porque no hay intereses privados atrás de ello, ¿no? Mucho hemos oído hablar del capitalismo vigilante, ¿no? Bueno, pues todos estos datos que terminan en las editoriales comerciales, ese es el activo, los datos ahora es el activo de una empresa, ¿no? Y entonces, ¿qué va a tener además de las regalías por acceso o las contribuciones o por los costos o los pagos por publicar? Pues tiene el activo, que es la información. ¿Para qué? Para seguir desarrollando servicios en el futuro, y ese es el activo más importante de estas empresas, ¿no? La pregunta, insisto, aquí es, más allá de lo comercial y lo no comercial, si los intereses de la ciencia son los que están siendo privilegiados en este panorama. Desde mi punto de vista, esto es lo que siempre hay que preguntarse, ¿no? Entonces, hay que preguntarse quién produce el conocimiento, quién lo financia, quién lo controla, a quién debe de servir el conocimiento científico, ¿okay? Precisamente por eso, para saber de quién son los intereses que se están privilegiando. Muchas veces, y esto está sucediendo también mucho en Europa, las universidades dicen, voy a transitar al acceso abierto. El acceso abierto es inminente, es políticamente correcto, no hay razón por las cuales nadie quiere estar en acceso cerrado, ¿no? Ok, vamos a migrar al acceso abierto, lo vamos a hacer a través de un acuerdo transformativo. Y hasta en el lenguaje son muy buenos las editoriales comerciales, ¿no? ¿Transformar qué? Transformar una restricción que antes era pagar por leer a una restricción que ahora es pagar por publicar. Esa es la transformación. Pero muchas veces nos venden la transformación como ¿qué? Como, bueno, estaba cerrado, ahora lo vamos a abrir. No es cierto. Bueno, sí, de alguna forma, pero siempre hay un sí, pero, ¿no? Pero ahora los costos están del lado de los autores. Entonces, hay que preguntarse eso. ¿Quién está controlando y quién va a tomar las decisiones futuras? ¿Okay? Entonces, ¿será abierta la ciencia? Pues sí, pero hay que revisar qué modelos de negocio están detrás y si eso a la larga es sostenible, si eso va a generar participación, etc.
Para eso, digamos, tenemos varios marcos, tanto legales como a nivel recomendación, marcos internacionales que nos dictan un poco hacia dónde ir, que se han dado cuenta de estas paradojas, absurdos y realidades paralelas que suceden en la comunicación científica. Y tenemos, por ejemplo, las recomendaciones de UNESCO, las recomendaciones emitidas a los 20 años de la Declaración de Budapest, que es la declaración que da, una de las tres que da formalización al movimiento de acceso abierto, y diferentes legislaciones nacionales e institucionales, ¿no? Empiezo un poco a saltarme cosas porque si no me voy a hacer 3 horas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la Declaración de UNESCO? La Declaración de UNESCO nos dice, hay que mirar hacia iniciativas, hacia el sector que sea sostenible, generar la participación, generar un diálogo con otros sistemas del conocimiento, incluso que incluyan conocimiento generado en pueblos indígenas, en investigadores marginados, en comunidades locales. Hay que mirar hacia el conocimiento científico en abierto en su máxima expresión, infraestructuras de ciencia abierta, más allá de servicios comerciales. El término infraestructura se posiciona como eso, como una alternativa al servicio comercial, en donde sea algo que pueda sostener una universidad, un gobierno, una agencia de financiación de la investigación. Está la Declaración de Budapest, la cual, si tienen tiempo, miren este pequeño esquema que ahora que lo elaboraba me daba cuenta de algo interesante, cómo ha venido cambiando el lenguaje dentro de la misma Declaración de Budapest. Cuando inició se buscaba el acceso universal al conocimiento. A los 10 años se empieza a hablar de licenciamiento, porque ya se dieron cuenta que no podía haber acceso universal si no se hablaba de propiedad intelectual, ¿no? Entonces se empezó a hablar de propiedad intelectual. Después, a los 15 años, se empezó a hablar de otras formas o de quién está siendo excluido por el acceso abierto. Y a los 20 años, que es donde estamos ahora, se habla y se reconocen los problemas sistémicos en la comunicación científica y cómo el acceso abierto puede ser eso, un medio para subsanar los problemas sistémicos y no un fin en sí mismo. ¿Cuáles son esos problemas sistémicos? La exclusión, la falta de calidad, la falta de sostenibilidad de la investigación, y entonces el acceso abierto empieza a mirar hacia allá, hacia que el acceso abierto puede ser un medio para subsanar ese tipo de problemáticas, ¿ok? Por ponerles un ejemplo, en un minuto, algunas contradicciones que se dan a nivel nacional, por ejemplo en México, ya nos hablaban del caso de Uruguay, ¿no? En fin, hay diferentes contradicciones, las vamos a encontrar en Ecuador también, las vamos a encontrar en todos lados. En México el acceso abierto está legislado a nivel leyes generales, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, pero hace muy poco tiempo, con el cambio de gobierno recién en México, se introdujo el concepto de acceso abierto en la Constitución. No conozco otro país, y de hecho esto también es novedad para mí porque tiene muy poco que lo descubrimos en la Constitución, porque no se hizo mayor noticia de ello, pero que a nivel constitucional exista la mención de publicar en acceso abierto es algo importante, me parece, ¿no? A nivel constitucional. Es el artículo 3, es el artículo sobre la educación. Sin embargo, les voy a dejar esto para que lo consulten, ahí es donde se menciona, pero sin embargo pasa esto. 68% de los proyectos que financia CONACYT, los resultados de estos proyectos, CONACYT es la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología Mexicana, están bajo muros de pago. Es decir, no se promueve, aunque constitucionalmente dicta una cosa la política, pues en la operatividad, en las políticas instrumentales, en las agencias, en las universidades, pues se hace caso omiso. Este es el índice de revistas mexicano. Sigue siendo clasificado por los famosos cuartiles basados en Web of Science o en Scopus, pese a que tienen cientos de revistas o existen cientos de revistas de calidad en México, pese a que tiene iniciativas como Latindex, Cielo, Redalic, ¿no? Pues hay que medir la ciencia con base en Web of Science y en Scopus. Y las revistas que no están ahí y que están en los otros sistemas normalmente quedan en los últimos 4 cuartiles o los 4 grupos, digamos, de menos categoría, ¿no? En fin, hay una polarización en la comunidad científica entre que se reconocen los problemas estructurales, pero al momento de operar, se opera basado en los rankings, se opera basado en los cuartiles, en los factores de impacto y demás, ¿ok? Y eso sucede en muchos países. Y recientemente, pues se mira el acceso abierto comercial, ¿no? De hecho, es
muy interesante, no es la palabra, pero por no manejar un lenguaje negativo y desalentador, pues ver el primer acuerdo transformativo, ya quedamos que, bueno, tanto de transformativo, pues entre comillas, en Colombia, y el segundo acuerdo transformativo se acaba de realizar hace un mes en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Una de las más grandes de América Latina, ¿no? Y el problema no es, insisto, no es que estén haciendo acuerdos para pagar por publicar con las grandes editoriales, sino que a su vez solamente discuten temas de precios. Eso es, a mí me pone un poco mal ese tema, porque solamente discutir sobre cóbrame lo menos posible, como si fuera un regateo en el mercado ambulante más cercano, ¿no? No, es que hay que discutir, ok, discute el precio, pero discute qué se va a poder hacer con eso que se publica en abierto, porque muchas veces están restringidos, inclusive que depositen una copia en el repositorio, por ejemplo, de la UNAM, ¿no? Lo mismo revisaba en el acuerdo transformativo que tiene la Universidad Complutense, es que pasa en todos lados, no quiero hablar de ninguna universidad en particular. Se discuten precios, pero no se discuten temas de propiedad intelectual. ¿Quién es dueño del conocimiento? Yo solo discuto que me pagaste $1000 por publicar y yo te voy a dar el mejor precio en un paquete de 100 artículos al año para que tus investigadores publiquen. Pero no llegamos a discutir de quién va a ser el poseedor del derecho patrimonial de esos artículos. Normalmente es la editorial comercial. Entonces es quien va a decidir el futuro de esos artículos, el futuro acceso, procesabilidad, reuso de esos artículos. Tampoco se discute si voy a poder depositar una copia en el repositorio de mi institución, lo cual quiere decir que aunque yo te pague por publicar a Elsevier, Elsevier puede decir, no publicas una copia en el repositorio de tu universidad. Por lo tanto, si te peleas conmigo, si yo te cierro el servicio, que ahorita estamos muy amigos y tenemos un acuerdo transformativo, pero si mañana no lo somos, bueno, pues yo te cierro la llave y nadie en tu comunidad, ni siquiera el creador de ese artículo va a poderlo consultar. ¿Por qué? Porque no tienes una copia tú en tu propio repositorio. Así de paradójicos están esos acuerdos transformativos, ¿no? Y sucede en todo el mundo. Entonces, bueno, para no hacer ya el cuento tan largo, solamente quiero dejar el segundo problema estructural en términos de desarrollo, y es el desdibujamiento de la misión de las universidades. Así como hablamos de la ciencia, también enfoquemos el problema en el objeto universidad. Las universidades ahora buscan estar en el ranking porque ese es el medio de competencia, exactamente lo mismo. Servicios comerciales o rankings creados a partir de métricas construidas de servicios comerciales, en donde solo unas cuantas universidades van a poder salir victoriosas, ¿no? Se preocupa más por publicar, por la productividad, por el productivismo, que por resolver problemas, ¿no? Los investigadores nos dicen, tienes que publicar 5 artículos para tu evaluación bianual, ¿no? Y están como locos buscando qué publicar y casi pulverizando un poco los resultados de investigación para poder publicar los 5, en vez de enfocarse en el objeto, la problemática que estoy investigando. Y ahí está, la UNAM, siendo una de las instituciones más reconocidas en la región latinoamericana, se vende como una de las mejores universidades del mundo, acorde al ranking D. Acorde al ranking, es que ¿eso qué quiere decir? ¿No? Cuando en realidad hay muchas otras fortalezas. Entonces las universidades están condicionando su misión, su visión, su estructura, sus estrategias acorde a servicios que están dictados por otro tipo de intereses, ¿no? Y un poco ponemos estos dos paradigmas. La ciencia como bien común, cuando hablábamos de ello, en donde se privilegian la comunicación en el idioma que sea pertinente, ¿no? En donde se permita la equidad, el multilingüismo, la justicia epistémica, y por otro lado la ciencia como producto comercial, apuntalado por los rankings, por las métricas basadas en servicios propietarios, por los costos por publicar, los famosos APCs, donde hay una subrepresentación del sur global, ya lo vimos, ¿no? Casi eliminación del sur global en este panorama. Entonces la pregunta es, ¿cuál paradigma es el que estamos nosotros empoderando y privilegiando con cada paso que damos, como alumnos, como investigadores, como universidades, como agentes financiadores de la investigación? ¿Qué estamos favoreciendo? En América Latina, sí, si bien hay un ambiente cooperativo, es decir, las universidades publican revistas y luego encontramos redes, como ya lo mencionaba, como Cielo, Redalic,
la referencia, que es una red de repositorios, muchas iniciativas en una capa superior que brindan valores agregados hacia la publicación científica y al conocimiento científico publicado en la región, donde hay una inversión distribuida. Aquí es muy interesante mirar el modelo de negocio. El modelo de negocio es más complejo que el modelo de negocio de una industria comercial. En una pago por leer, pues es fácil, yo te pago $30, que es lo que cuesta un artículo en promedio cuando lo trato de comprar en el Elsevier, por acceder. $30 me pagas porque yo te deje leer. Ah, ¿me quieres pagar por publicar? Bueno, pues también te cobro un costo transaccional que va a costarte entre 1,000 y 2,000 euros. Perfecto. Es fácil, es sencillo. En un ambiente no comercial, cooperativo, pues el sistema de distribución y de inversión de recursos es mucho más complejo que eso. Algo que nos pasaba mucho cuando hemos dialogado con esta iniciativa Planese, que es una iniciativa europea, o intenta ser como europea, aunque es más fuerte en algunos países que en otros, para poder llegar al acceso abierto, pues era un poco lo que decían, bueno, es que yo no sé cómo apoyar un sistema no comercial. Yo como agencia financiadora de investigación, por ejemplo, no sé cómo darle dinero al sistema no comercial para que se sostenga. Y en cambio sí sé cómo dar ese dinero a una empresa comercial, porque es fácil, porque yo le pago unos cuantos APCs o le pago unas cuantas suscripciones. Pero a un sistema no comercial no me queda claro cómo apoyarlo. Bueno, pues que no quede claro y que sea más complejo no quiere decir ni que no necesite apoyo, ni que no sea más rentable apoyar un sistema no comercial que un sistema comercial. ¿Por qué? Porque el beneficio es universal. Una revista científica en América Latina que publica en acceso abierto no comercial le da beneficio a todo el mundo. Puede ir un español, un alemán, un lituano, un colombiano a publicar en una revista latina, no le van a cobrar por publicar, pero además ese artículo lo puede acceder cualquier persona en el planeta, ¿no? El beneficio es universal. La inversión es distribuida, son muchos los agentes que sostienen este sistema, universidades, gobiernos, plataformas. Yo que hablo particularmente desde Redalic, que es sostenida por una universidad pública en México, pues algo, un granito de arena contribuye a la distribución de ese conocimiento. Todos de alguna forma contribuyen, es mucho más compleja el sistema económico detrás de esto, ¿no? Y podría pasarme hablando un rato de ello, pero vamos un poco a saltar. Para quien no conozca Redalic, échele un vistazo, ya se los dejo como un poco como comercial, ya no da mucho tiempo de hablar de ello, pero hay casi 1,500 revistas indexadas. Nació como una red latinoamericana de revistas, primero para América Latina, después incorporó revistas españolas y portuguesas, ahora incorpora revistas de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando sean revistas que no cobran APC. Entonces Redalic se abrió un poco al mundo en 2018 debido a la demanda de revistas no comerciales que están un poco luchando por sobrevivir y muchas veces por tener visibilidad, tener el prestigio que no pueden tener en el ámbito comercial, pero que son de calidad. Entonces se abre a ese sector que se le conoce como acceso abierto diamante, que es el acceso abierto no comercial, que no cobra APC, y tiene ya casi 1 millón de artículos a texto completo, casi más de 1.5 millones de formas de autor, es decir, autores que provienen de cualquier lugar del mundo, y damos un servicio de cerca de 12 millones de artículos al mes de descarga de artículos, ¿no? El modelo, un poco para resumir, el modelo con el cual trabaja Redalic es toma la revista como el corazón de la plataforma y le brinda un conjunto de servicios de valor agregado a la publicación en temas de visibilidad, interoperabilidad, cosas que normalmente obtienen las revistas de plataformas comerciales y las ofrece Redalic de manera gratuita, tanto para las revistas como para los autores, como para los lectores. Es un modelo cooperativo en ese sentido, ¿no? Este modelo pues es uno de los más, el modelo de no cobrar por publicar, en realidad así funciona la ciencia. Si ustedes miran, me salgo ya del comercial de Redalic, me regreso al tema original. Si ustedes miran la base de datos de DOAG, que es el directorio principal de revistas de acceso abierto en el mundo, se van a dar cuenta que alrededor del 70% de las revistas no cobran por publicar. En realidad el modelo diamante, el modelo no APC, es el modelo más grande y más, digamos, con más revistas en el mundo. Pero se tiende a creer que el único que importa es el 30% de allá, el que cobran, ¿no? Ya saben, este asunto de esa mala idea de creer que lo que cuesta caro es lo que tiene mejor calidad, ¿no? Normalmente tendemos a creer eso, ¿no?
pero pues, en fin, en la ciencia al menos no debería de aplicar, ¿no? Ahí está, estamos en un punto de no retorno, ya hay una inflación, y un poco creo que con esto voy a cerrar, aunque hay muchos temas, pero el movimiento de acceso abierto surgió porque sucedió una inflación incontrolable en los 90s, en donde eran tan altos los costos por acceder al conocimiento científico, los costos de suscripciones era tan alto que incluso universidades como Harvard, el MIT, Cambridge, las universidades con más recursos económicos del planeta dijeron, hasta aquí llegué, ni siquiera Harvard, yo puedo ser capaz de seguir pagando esas suscripciones para cubrir las necesidades de mis investigadores. Entonces, imagínense universidades como de la que yo vengo, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente nunca hemos podido acceder, digo, uno intenta hacer trucos como investigador, pero oficialmente una universidad no puede acceder a esos costos de suscripciones. Eso sucedió y por eso surgió el modelo de acceso abierto, porque era insostenible seguir pagando suscripciones. Luego, ¿qué resultó? Bueno, pues que las editoriales comerciales en el transcurso del tiempo mudaron al sistema de acceso abierto o al modelo de acceso abierto comercial. Y dijeron, ahora le cobramos al autor, como ya les comenté, ¿no? El APC. Bueno, pues ahora ya estamos empezando a vivir la hiperinflación causada por los costos por publicar, por los APC. Y entonces seguramente en unos 5 años va a haber un movimiento ahora en contra de a ver qué, ¿por qué? Porque permitimos que se trasladaran los costos a otra fase de generación del conocimiento y ahora ya hay una inflación. Si Nature está cobrando 9.500 euros por publicar y de ahí ya comentamos el caso de Lancet y en fin, empezamos, las de cuartil 1, acorde al cuartil es que cobran más, ¿no? Entonces, las del cuartil 1 tienden a cobrar más y así nos vamos hacia abajo, cuartil 2 menos, así, ¿no? En un sistema en donde ya quedamos que esos cuartiles pues son determinados por ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos atrapados en un punto de no retorno, pero ahora en el tema de pagar por publicar. La pregunta aquí sería, pues, ¿hasta dónde vamos a permitir que esto suceda? Y no solamente responsabilidad, a ver que sí, que son los que toman decisiones en política científica los que los tienen en las manos, pero también algo tendríamos que hacer como investigadores, ¿no? Como futuros investigadores respecto a este panorama, porque es que si no, siempre vamos a tener que seguir estas reglas y pues no va a haber para dónde caminar, ¿no? Regreso a esto último. Entonces, el objetivo de mirar la ciencia como un bien público, como un bien común, desde nuestra perspectiva es articular los diferentes modelos de negocio y vías para publicar en abierto desde el punto de vista no comercial. Por ejemplo, está la vía diamante, que es la que les contaba hace un momento, pero también está la vía verde, los repositorios institucionales, que es donde una universidad puede echar mano para publicar directamente de primera mano de su comunidad científica en su propia plataforma, ¿no? Entonces, de la mano es que estos modelos pueden ir hacia la comunicación de la ciencia como bien común, porque no implican una mercantilización del conocimiento, precisamente porque no hay ganancias de por medio, es otro el modelo de negocio. Ajá. No hay restricciones añadidas, ocultas en las letras chiquitas de los contratos, pues porque ni siquiera hay contratos, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Asegura el acceso abierto a largo plazo, no hay restricciones de procesabilidad, cualquiera podría hacer Big Data sobre lo que hay en las bases de datos no comerciales porque no hay restricción alguna. Si alguien quiere entrar a Redalic y bajar todos los documentos y meterlos a una licuadora de Big Data y ver qué sale, pues lo puede hacer, ¿no? No hay restricciones añadidas, nadie va a ser demandado por eso, ¿no? Entonces hay un acuerdo que firmamos recientemente Redalic con la referencia para unir, me voy a saltar un poco todo esto, para unir estos sistemas vía verde, vía diamante, y la intención es seguir uniendo sistemas no comerciales. Hemos estado trabajando muy de cerca con otros sistemas como Erudit en Canadá, como Óperas en Europa, en fin, para eso, para intercambiar datos, para generar tecnología, generar servicios de descubrimiento de información, para realmente empoderar el sector no comercial. No es fácil, insisto, porque simplemente traer financiamiento a las entidades no comerciales es 1000 veces más difícil que cobrar por un servicio. Es más fácil, muchas veces nos dicen, ¿y por qué en Redalic no cobran algo? Algo pueden cobrar, cobren algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros generamos los artículos en formato EPUB
para leer en tabletas, ¿no? En algunas plataformas esos formatos los venden, te dan gratis el PDF, pero el EPUB te lo cobran, ¿no? Si nosotros cobráramos al menos $1 o €1 por el EPUB descargado, se los aseguro que tendría solucionada la sostenibilidad de Redalic. Pero no lo queremos hacer y es más difícil traer recursos, mucho más complicado al sector no comercial, porque no es transaccional, porque no hay un pago de por medio, ¿ok? Pero al final la ciencia abierta es una ruta que queremos seguir y con esta lámina, ahora sí cierro, les prometo que sí cierro, y es cuando nosotros como investigadores, como alumnos, como profesores, como profesionales en cualquier campo decidimos qué usar. Por ejemplo, para descubrir conocimiento, y aquí me voy a subir un poco para señalarlo, para descubrir conocimiento, para analizar, para escribir, para publicar, para alcanzar a la comunidad a la cual quiero alcanzar, para valorar la investigación, yo decido qué usar. Hay cientos de servicios en la red, de todo tipo. Está Google Académico, está Mendeley, está DOA, como ya lo comentábamos, están servicios comerciales como Science Direct, están plataformas como Scopus, como Web of Science, está Cielo, Redalic, está PubMed Central, en fin, hay un complejo ecosistema de servicios en la red. Y cuando nosotros decidimos qué consultar, qué leer, qué pagar, qué no pagar, en dónde publicar, podemos elegir una ruta. Aquí tengo marcada una, por poner un ejemplo. Bueno, de hecho yo no la marqué, lo marcaron los creadores, que es Bianca Kramer y demás. Hay rutas que yo puedo establecer. Yo, por ejemplo, a mí me pagan por mi labor como profesora investigadora en la universidad, no por hacer Redalic. Y yo tengo muy clara la ruta que yo sigo para generar investigación. En dónde publico, qué plataformas uso para colaborar, para citar, para saber qué revista es importante. Y tengo mi ruta marcada. En la ciencia abierta hay muchas rutas, cada uno la decide. Pero hay unas que tienden a excluir, que tienden a reforzar esos problemas sistémicos de la industria del prestigio, de el pagar por publicar, en donde alguien se va a quedar fuera, el pagar por leer, donde alguien se va a quedar fuera. Y hay otras que no. Sí toca a cada uno decidir qué ruta seguimos para la ciencia abierta. Si bien los tomadores de decisiones en política científica son los que pueden guiar con un mayor impacto hacia dónde y cómo se hace ciencia, la verdad es que también tenemos cierta responsabilidad como individuos de hacer esa selección de esa ruta, ¿no? Yo, por ejemplo, no publico en una revista que sea cerrada, por ejemplo, ¿no? Por definición, ¿no? Alguna vez publiqué en una revista que cobró APC y bueno, puede no sonar creíble, pero es así, pero era un poco para entender la fortaleza de la revisión por pares y cómo se mueve una revista que cobra APC. Y créanme que los hallazgos, digo, ya hablaremos de eso en otro momento, pero son muy desafortunados. ¿Por qué? Porque es un servicio que si bien sí hay un costo de por medio y puede resultar eficiente, te pueden responder incluso más rápido, te das cuenta que hay revistas que cobran APC y te están cobrando, y te están liberando un artículo, en una semana te lo están aceptando. No hay manera de que un artículo sea revisado por pares rigurosamente en una semana, ¿no? Por mucho que tengas investigadores dedicados full time a eso. Y si están dedicados full time a revisar, entonces ¿en qué momento son investigadores especialistas para realmente tener la capacidad de revisarte? Ese es absurdo. Y eso sucede mucho en el ámbito comercial, pero no se dice, porque como cobran caro, pues uno cree que por definición son de calidad y no necesariamente. En fin, con esto cierro. Hay rutas y creo que sí la ciencia abierta es responsabilidad un poco de todos, ¿no? Y que eso, que nos toca pensar un poco sobre qué ruta elegir, ¿no? Y hacia qué mundo queremos tener en unos cuantos años en el ámbito científico, ¿no? Hasta aquí me quedo si hay alguna duda, si es que hay tiempo para alguna duda. Gracias. Sí, eso yo. Gracias. Sí, un poquito de agua. Bueno, no sé si hay alguna duda o hay... Sí, bien, en efecto tenemos unos 20 minutos para algo de dudas. Muchas gracias, profesora, por la exposición, ¿no? Yo creo que ha cumplido y superado incluso las expectativas que teníamos en esta especie de introducción a los procesos de producción y circulación de la ciencia, muy ocultos muchas veces, ¿no?
muy perversos, ¿no? Que además encubren esa industria de prestigio que nos acaba de mostrar y que afectan no solo a los investigadores y a las carreras de los científicos en ciernes, ¿no? Sino que al público en general también le afecta. Bueno, como decía, tenemos unos 20 minutos para formular algunas preguntas. Esta tarde también tendremos la suerte de conversar sobre temas parecidos con la profesora y con una especialista en el mismo tema del CSIC, Lea Jiménez. Pero vamos, 20 minutos ahora para algunas preguntas, así que quien se anime, ahí hay una. Acá también hay otra. Ok, perfecto. Buenos días. En primero, muchas gracias, Fundación Carolina, por haber invitado a Ariana acá. Yo jamás podría imaginar que un día yo estaría tan cerca de la directora ejecutiva de Redalic. Y yo hablo porque, no solo porque hoy nos brinda-nos con una ponencia maravillosa, llena de conceptos, informaciones muy convidativas, de esperanza incluso, pero porque muchas veces, en primer como estudiante en Brasil, pero ahora como pesquisador, investigador, es como se llama en español, muchas veces yo conté solamente con Redalic. Cuando algunos repositorios locales no funcionaban, Redalic era lo único que estaba en línea y a disposición para la producción de conocimiento. Entonces, también por eso, muchas gracias siempre. Hay muchas cosas que gustaría de comentar, compartir, pero me encanta mucho. Es la primera vez que en este tipo de temática, de discusión, tengo oído hablar de justicia epistémica y de bien común. Es muy lindo e importante porque sabemos, a partir de tu ponencia también, hay muchas maneiras de estar asociado con el mercado, con lo privado y con intereses que no son buenos para la comunidad científica y para el mundo como un todo. Me gustaría que hablase un poquito más si en tu país ocurre lo mismo que en Brasil, que es, yo sé que hablase un poco lo problema de la infraestructura abierta, ao mesmo tempo del financiamento aberto, porque em Brasil se discute, se celebra a ciência aberta, pero os principais detalhes e as principais políticas não são propriamente abertas, porque isto se cruza e se añade com características muito próprias de meu país, que é prestígio, exclusão, privilegios. Entonces, yo soy becario de CNPq, Productividad en Pesquisa, pero para hacerlo yo tengo que publicar en aquellos cuartiles. Entonces, y yo te digo, con mucha humildad y simplicidad, mis mejores artículos no están en aquellas revistas. No me gustan los que son citados, no son más importantes para mí, porque tú hablaste disso de outra maneira, há uma atitude política quando haces escolhas em periódicos. Me gostaria de ouvir um pouco mais se lo mesmo ocorre, este tipo de dificuldade, se ocorre no meio científico em México, essas hierarquizações, e como podemos cambiar isso se as políticas locais não cambiam. Que podemos fazer em nível regional ou transnacional para que algo se cambie. Así, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Marlécio. Marc, puedes me llamar de Mar. Sí, personas acá conocen mi segundo nombre, que es un poco más difícil, pero Mar, bien, gracias. Bueno, primero, gracias por tus comentarios. Antes de que contestarte tu pregunta, me da pie a algo que leí ayer y que me parecía importante mencionar, pero me da pie justo tu comentario, porque algo que no se entiende mucho desde el punto de vista europeo es por qué Cielo Redalic tiene los textos dentro de la plataforma. Y es justo por lo que tú comentabas. En una región con muchos problemas, incluso de brecha digital, donde problemas para sostener plataformas en línea han costado mucho trabajo y mucho tiempo, Redalic y también Cielo se han convertido muchas veces como los repositorios de consulta por defecto. Cuando, si bien las revistas científicas pueden tener sus propios sitios web, muchas veces no tienen la infraestructura suficientemente fuerte para sostenerse.
Y algo que nos ha pasado mucho, y sobre todo, y lo digo también con todo respeto, con las revistas españolas, es que Redalic y Cielo han sido muy criticados en España, por ejemplo, y lo digo, insisto, con todo respeto para los españoles, porque sé que no son todos, pero muchas veces se ha dicho que es que Redalic se queda con los textos completos y pide textos completos y que suban los textos completos, como un asunto de allanamiento de la propiedad de las revistas científicas, ¿no? Pero hay un contexto, y es justo ese contexto el que tú mencionas, ¿no? El poder brindar servicios de consulta, siempre reconociendo, por supuesto, que eso proviene de una revista y dando todo el crédito y todos los logos y todo lo que la revista solicita para que esto sea publicado, pero eso no se entiende mucho desde regiones donde no tienen ese tipo de problemáticas, ¿no? Donde cuando se publica una revista, probablemente, y lo quiero suponer así, en Europa, es difícil que haya tiempos de baja de servicio online, pero eso no sucede, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, solo hago ese paréntesis porque me hizo recordar esto. Y por otro lado, lo que comentan las problemáticas, efectivamente, están en todos los países, ¿no? De hecho, ayer compartía, y no he podido estar aquí en el curso más porque justo ayer tenía una conferencia online con el IBICT. Fue en tu país el encuentro de bibliometría y cienciometría en Marsella, en Brasil, exacto. No pude estar ahí, sí ya me quedaba demasiado lejos, entonces estoy aquí, pero la hice online. Y justo ayer se presentaba desde el lado del IBICT las iniciativas que ha hecho Brasil, porque Brasil es, yo creo que es el país más fuerte en muchos sentidos, pero en acceso abierto también, que lo es en América Latina, y tienen esfuerzos muy importantes, su portal nacional de revistas, su repositorio nacional de información, su repositorio nacional de datos abiertos, bueno, tienen de todo, ¿no? Pero sus políticas científicas es que no miran, o sea, es como si eso no existiera. Miran hacia otro lugar, o sea, es como si le dieran la espalda a todo lo que han invertido en el propio gobierno y miraran hacia otro lugar, ¿no? Y eso está pasando con el tema de las publicaciones y el idioma inglés. Sí es sumamente preocupante cómo el inglés sube en detrimento del portugués, porque si al menos fuera un asunto bilingüe, pues sería muy bueno, pero no es un asunto bilingüe, es que va el portugués para abajo y el inglés para arriba. Y yo me pregunto, porque a mí me pasa en México, qué tan bilingües son en Brasil, porque en México la gente no es bilingüe, ¿no? O sea, solo se habla español y ciertos sectores y ciertas personas, pero no es un asunto generalizado. Y creo que nos pasa mucho en América Latina, no existe el multilingüismo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas nos llevan a perder nuestro idioma local, ¿no? Entonces, claro que estamos siendo afectados por la industria del prestigio, y a mí me queda claro que hay algo que hacen muy bien los servicios comerciales, y es el famoso lobby comercial, ¿no? Es decir, las industrias comerciales llegan a las agencias de ciencia y tecnología, a los gobiernos, a las universidades, a ofrecer servicios de posicionamiento en rankings. A ver, yo voy a mejorar tu visibilidad, yo te voy a vender un diagnóstico de hacia dónde caminar, y normalmente estos grupos están financiados por las principales editoriales, ¿no? Y eso es algo que el sector comercial no hace, o no hacemos bien. Nosotros no llegamos y tocamos la puerta, que deberíamos hacerlo, creo, para decir, oye, es que tienes que publicar por acá, porque esta es a lo mejor la vía para que no tengas que pagar y no tengas que meterte en un circuito insostenible, pero normalmente eso no lo hace el sector no comercial. Entonces sí, estamos creo que exactamente en el mismo panorama. Adelante, ¿quién tenía por ahí otra pregunta? Aquí adelante había una. Cambio la pregunta. Ahí va una y ahí me vas a aclarar mucho. Pero no, agradezco y aplaudo la iniciativa esta de hacer en abierto. Creo que nadie se va a oponer en apoyar y en apostar por hacer las publicaciones en abierto. Me gustaría saber cuáles son los pasos o las gestiones para, sea como universidad, como grupo autónomo, como persona autónoma, como investigadores, cuáles son esos pasos para poder llegar a ti, a poder publicar. Correcto. Bueno, para publicar, recuerden que Redalic funciona como una red de revistas, ¿no? En realidad nosotros ponemos la plataforma para las revistas, y entonces son las revistas quienes se encargan de hacer los procesos de revisión por pares, ¿no? Y de publicar tu contribución. Y una vez publicada,
es que llega Redalic y nosotros servimos de plataforma de visibilidad y tenemos acuerdos con bibliotecas de todo el mundo, en fin, para diseminar lo más ampliamente posible ese artículo científico. Pero si nosotros queremos publicar en revistas que están en Redalic, pues hay que irse a la revista, aunque desde Redalic tenemos el servicio de poder conocer las normas para los autores desde Redalic, pero son particulares de la revista. Es decir, nosotros respetamos el operar de una revista científica como experta en la disciplina y como garante de la calidad de lo que se publica. Y lo que hacemos en Redalic es post-publicación, tenemos una copia de los textos. Bueno, ahora recientemente también tenemos un conjunto de herramientas para ayudar a las revistas a generar o a producirse en línea, porque lo hacían de una manera muy artesanal, muchas de ellas con altos costos, y nosotros estamos también facilitando tecnología para que ellos produzcan digitalmente sus versiones electrónicas. Pues. Esto es como un servicio para ellos, pero en este caso para un autor que quiere publicar, pues es eso, hay que contactar a la revista y seguir todo el proceso de revisión por pares, y una vez que está publicado es que ingresa a Redalic. No sé si contesté por ahí tu pregunta. En general, sí, puede ser el primer paso, la dirección, el primer contacto. El primer contacto, primero habría que ubicar sobre qué temática quieres publicar. Por ejemplo, ¿cuál es tu área? Filosofía, política, correcto. Bueno, algo que es muy bueno, hay un servicio en Redalic que es como ubicar la mejor revista para que puedas encajar tu artículo una vez analizando la temática de la revista, ¿no? O sea, tienes la ventaja que si lo buscas en Redalic, pues sabes que es de acceso abierto, sabes que pasó por un filtro de calidad, porque hacemos una revisión muy rigurosa, no solamente en Redalic, sino acompañados de un comité externo para indexar las revistas. Y lo que haces es primero seleccionar la temática, elegir la revista que haya acorde a la temática, después irte a la parte de normas para los autores y ahí buscar tiempos, sistemas de envío de tu contribución, y ahí es cuando entras en contacto directo con la revista. ¿Vale? Ya quiero ver tu nombre en algún artículo de Redalic pronto. Bueno. Buenos días, ¿se me escucha? Buena vía. Sí. Claro. Bueno, Ariana, muchas gracias por la charla. La verdad es que abres un montón de temas muy filosóficos, además, ¿no? Como la ciencia, que debe ser abierta. Por supuesto que debe ser abierta, porque si Newton solo se lo hubiera contado a sus amigos, imaginaros dónde estaríamos hoy, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que pasa es que también es complejo cómo hacerlo sostenible, porque el científico también tiene que comer. Entonces, ¿quién financia todo esto, no? Es un debate importante, pero en cualquier caso la ciencia tiene que ser accesible a todos aquellos que necesiten el conocimiento. Luego, con respecto al tema de América Latina y la generación de ciencia, desde Fundación Carolina, que llevamos 20 años trabajando con la región, lo que nos preguntamos muchas veces es que con el inmenso capital y potencial humano, el día que América Latina despierte de verdad, se va a comer al resto del planeta, sin ninguna duda. Lo que pasa es que a lo mejor falta creérselo, o faltan políticas de fomento de todo esto, falta más colaboración entre los propios países, pero con la cantidad de millones por ejemplo, de hispanohablantes que hay, ¿por qué para comunicarnos entre nosotros tenemos que utilizar el inglés? Es increíble. O para hablar yo con un portugués, si no me entiendo con un portugués, al final nos hablamos en inglés, cuando sería mucho más sencillo que él hablara en portugués y yo hablara en español, ¿no? Y si voy a comunicar, como decías tú, algo a comunidades científicas que hablan en español, ¿por qué lo voy a publicar en inglés? Nosotros nos hemos llegado a encontrar información de másteres que se imparten en español, que se dirigen a latinoamericanos, y la información del máster viene en inglés, porque quedará más moderno, más bonito y más internacional, como si lo internacional solo valiera el inglés. O sea, es increíble, ¿no? O sea, eso es una batalla que tenemos cultural, y que yo creo que con el inmenso potencial que tenemos entre nosotros, pues habría que organizarse como una gran revolución científica. Yo no sé cómo esto se podría llevar a cabo, sin darle la espalda, por supuesto, a la generación de conocimiento en otros idiomas y en otros países donde son potencias mundiales. Eso tampoco se puede negar, ¿no? Y ya por último, con respecto a los rankings, yo no soy nada partidaria de cómo están establecidos, que todo tenga que tener un ranking, pero se llega a situaciones tan curiosas como que
países que no tienen universidades ranqueadas o las tienen en puestos muy bajos, a la hora de dar becas internacionales, solo dejan que sus nacionales pidan becas en universidades que están en esos rankings. Y eso en España nos afecta bastante porque nuestras universidades con carácter general no están bien posicionadas en los rankings internacionales. Sectorialmente sí que encuentras ya programas que se encuentran arriba, pero nos ha pasado concretamente con un país, que no vamos a dar nombres para no polemizar, pero que no podíamos llegar a un acuerdo con ellos porque los másteres que nosotros ofrecíamos estaban por debajo de un número en ranking internacional y se quedaron sin acceso. O sea, cuando los rankings miden un montón de parámetros, algunos muy poco objetivos y con muy poco carácter académico, como si el campus tiene piscina o no la tiene. Entonces, y es que esto está pasando. Entonces, bueno, no me enrollo más. No he lanzado tampoco una pregunta, ha sido más un comentario, pero es que yo creo que el tema que has abierto da para eso, ¿no? Para también intercambiar experiencias y conocimientos de cada uno desde nuestro propio sector. Claro, Gracias. y un poco abonando a lo que tú comentabas, hay algo que hay que preguntarnos, si la ciencia realmente necesita una lengua franca en la actualidad. Cuando tenemos un desarrollo tecnológico, a ver, me queda claro que en los tiempos de Einstein pues había que hablar en alemán porque si no, no se comunicaban los científicos y después pues fue un poco el francés y después ya fue el inglés. Pero ahora tenemos unos servicios de traducción, de hecho veía una noticia que este famoso robot de inteligencia artificial de IBM, Watson, ella puede traducir en cuestiones, bueno, pues en tiempo real 150 idiomas, ¿no? Claro, todavía no se masifica y todavía, pero que estamos muy cerca de que no sea necesaria una lengua franca, ¿no? Como en este caso el inglés y dejarnos de pelear por cuál sea la lengua, ¿no? Sino que pues más bien comunicarlo en el idioma local, ¿no? Y cada quien sabrá en qué idioma lo lee, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, el tema de los rankings, que me queda claro que al final pues sí están dictando muchas veces el qué hacer, ¿no? de las universidades y que solamente lo que yo pido también es respecto a las universidades es que se den cuenta cómo son construidos. Cuando uno se mete un poquito a ver qué métricas, como decías lo de la piscina, pero realmente hay métricas que son inalcanzables o simplemente que no son pertinentes para el objetivo de esa universidad en particular. Y si no se mira eso, entonces es muy fácil sacar una nota de, pues subimos 2 peldaños en el ranking, que quién sabe qué mide y quién sabe para qué sea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son de esas perversiones del sistema, ¿no? En las cuales nos... Y por último, yo quería preguntar desde ahora, si puedo ahora, yo preguntar al revés, ¿no? Como la Fundación Carolina, si tiene alguna política de acceso abierto, es importante porque, sobre todo al momento de financiar investigación, entiendo que también lo hacen, ¿no? Así como ahora vemos cuotas de género en muchos sentidos. ¿Por qué? Pues porque hay que impulsar el género, porque si no hay cuotas, entonces parece ser que no se sigue y hay que poner cuotas. Creo que hay veces que, si no pensar en cuotas de acceso abierto, al menos sí pensar que el acceso abierto tiene que estar presente en programas de estudio, presente en políticas, porque si no lo está, simplemente pues se desdibuja y es todo el sector comercial el que se apropia de, ¿no? Será un poco una pregunta. Pues Andrés te lo contesta, que además como él está en el Departamento de Estudios y Análisis... Parte para el debate de la tarde, ¿no? Sí, en efecto, bueno, queda una pregunta, ahora cedo, creo que queda una pregunta nada más, ¿no? Sí. Sí, hay todavía un par Dos de preguntas, vale, 3, dos preguntas breves porque, como ha dicho, digamos, Paula, esta tarde vamos a seguir un poco con el tema, con lo cual ruego que sean breves. Contesto rápidamente, sí, desde 2018, con la actual dirección, rápidamente la Fundación Carolina se adhirió a DORA, a la Declaración de San Francisco, que bueno, es una declaración que precisamente lo que promueve es el acceso abierto y la evaluación de contenidos científicos no en función de revistas no en función de el factor de impacto de la revista, sino en función del contenido, ¿no? Algo de lo que hablaremos también esta tarde. En cuanto a las propias publicaciones de la Fundación, publicamos en licencia Creative Commons 4.0, que es una licencia abierta, de tal forma que todo el mundo puede acceder a ello
y puede ser reproducido por cualquier persona siempre que no tenga fines comerciales y siempre que el contenido no se modifique, ¿no? Pero vamos, entonces ahí sí que... y yo me imagino que Red de la Lic, no sé si nos tendrá en nuestro, en nuestro radar, pero bueno, todo lo publicado a lo largo de la historia de la institución está disponible en acceso abierto. Como decía, 2 preguntas rápidas para hacer la pausa de café y retomaremos estas cuestiones esta tarde. Olá. Eu não sei se era rápida a pergunta, pero é um comentário e depois uma pergunta. Primeiro, quando hablas de uma ciência que conceba a equidade e a justiça epistêmica, eu penso que a ciência é uma ciência branca, uma ciência elitista e uma ciência que, ao meu ponto de vista e de muitos pares, não representa nosso conhecimento, porque a ciência ainda produzida na América Latina e muitos países europeus era uma ciência eurocêntrica, centrada em uma base teórica, fundamentada em valores, em epistemias, epistemologias que são de uma visão e não respeitam a visão de la cultura, de la história, de la tradição, que então este conhecimento que hoje predomina hegemonicamente não é um conhecimento de base de justiça e de equidade epistêmica, não é. Por isso eu creio que temos que pensar em uma ciência aberta que seja inclusiva, que seja equitativa e que tenha a justiça epistêmica como centro, que hoje não tem. A cultura em nossa faculdade, em nossos conhecimentos, porque não vemos a questão de barra citação? Porque não se habla de autores latino-americanos? Porque não se habla de las mulheres? Porque não se habla do conhecimento produzido em la base local? Isso não está presente. Então, isto é algo que temos que construir e desconstruir, como hablaste. Outro dado significativo que hablaste agora sobre a questão da ausência de mulheres. Na métrica, se mirares, não tem mulheres produzindo um número baixo. Aliás, tem, pero baixo. E temos que, então, para ter uma ciência, uma produção de conhecimento equitativa, temos que ter a presença das mulheres, a valorização das mulheres negras, que também são subrepresentadas na produção do conhecimento, as mulheres indígenas, ou seja, para que tenhamos uma justiça epistêmica com equidade, temos que pensar em outras plataformas de uma ciência que atenda a essa realidade de nosso povo. Não? E outra coisa pior é o ranking que se produz entre os pesquisadores. Isso é muito fatal. Porque muitas vezes em nossa universidade se financia o projeto de um fulano que habla de la ciência, não com um bem comum, pero este conhecimento não é válido, não é valorado. Então, também se ranqueia os pesquisadores e sua produção em nossas universidades, e aqui não é diferente. Eu estou em um doutorado, que quando cheguei, a primeira coisa que cheguei, perguntei a meu diretor de tese, quantos artigos tenho que publicar? Ele disse, nenhum. Porque pode ser ou não. Agora eu estou junto com ele, fazendo várias publicações, mas não que seja obrigatório, porque eu penso que a ciência tem que ser um bem comum, não como uma coisa que coloca forçado os pesquisadores e investigadores para que ranquear sua produção, e isso daí genera também uma espécie de prestígio e honra para quem publica mais. Então, temos que construir e reconstruir com base nesses enfoques que hablaste. E eu quero parabenizar tua exposição, porque são poucas mulheres que estão em comando em vários cargos, né, em várias chefias. E estar com mulheres aqui neste curso, para mim, é um honor. Muitas graças. Muchas gracias. El honor es mío y me encanta tu comentario, porque justo eso que tú estás diciendo es lo que yo comentaba hace un momento, que es el pretexto perfecto de la ciencia abierta. Por eso no hay que pensar en simplemente accedo y no pago. Eso no es la ciencia abierta, eso no es. Es la inclusión.
Y algo, por ejemplo, que la misma UNESCO reconoce ahora con sus recomendaciones de ciencia abierta es qué saberes no hemos incluido dentro de los llamados saberes científicos que deberían incluirse ahora con el movimiento de ciencia abierta. Y justo leía al día de ayer una publicación que se hizo, es que el mundo camina muy rápido, pero en Colombia tienen una discusión parecida sobre la ciencia hegemónica y cómo la ciencia abierta también es un excelente pretexto para incorporar la ciencia que no es la que se da por defecto, que no es la ciencia muchas veces eurocéntrica o con epistemias provenientes de lugares aceptados, digamos, ¿no? Y de otros que han sido excluidos, y cómo muchas veces esos saberes excluidos son los que terminan resolviendo problemas, pero porque están en otros paradigmas, y cómo la ciencia abierta es justo el momento ideal para incorporar eso que hemos excluido históricamente. Llamémosle ciencia de otro color, llamémosle hombres y mujeres, todo lo que tiene que ver con exclusión. Por eso a mí me gusta mucho el tema de ciencia abierta, y pese a que mi ramo es la tecnología, digamos, yo le encuentro sentido a la tecnología porque para mí es un medio de inclusión, de democratización. Y cuando queremos romper esos paradigmas desde el punto de vista de acceso al conocimiento, pues nos damos cuenta que esto va mucho más allá de pagar o no pagar. Tiene que ver con qué es lo que legitimamos como conocimiento científico y qué no. Por eso pongo esos mapas, porque la realidad no es así. Quiere decir que en el sur muchas veces tenemos otros saberes que han sido excluidos de esos mapas, ¿no? Y no solamente es el idioma o una cuestión económica, es una cuestión de lo que se da por entendido que es científico, ¿no? Pero justo creo que estamos en el momento donde esos mapas se pueden redibujar, ¿no? Al menos esa es mi esperanza. Ok, ¿había una pregunta más? ¿Aló? Muchísimas gracias, Ariadna, felicidades, de verdad que es un tema muy bonito. Y bueno, yo encantado porque sobre todo estoy metido en este ámbito desde hace muchos años de la investigación. En Venezuela trabajé como joven investigador en un instituto de investigación agrícolas, y entonces claro, mi ciencia siempre iba destinada, bueno, a comunidades indígenas, a comunidades agrícolas, rurales, y no tenía esa obligación de publicar en revistas de impacto. Cuando llego aquí es obligatorio, porque es que te obliga, no es que hay opción. En la Universidad de Córdoba te dice, no, es que tiene que ser 3 papers, y los papers en JCR, y uno de ellos en el decil 1, o sea, ni siquiera en el cuartil 1, sino en el decil, o sea, las primeras 3, 4, 5 revistas. Entonces, bueno, eso es verdad que también se ha notado mucho, yo lo he notado mucho en el número de citas que se me disparó brutalmente, y eso me ha servido también para conseguir las becas de las movilidades, porque valoran mucho eso. Porque esa es la moneda de claro, cambio, como lo digo. Pero es el sistema de aquí, ¿no? Entonces, claro, yo hacía ciencia, era justamente para difundirla, para que las comunidades indígenas, agrícolas de mi país principalmente, y todas estaban en Redalí prácticamente. Hay un comentario muy curioso, leí un artículo de prensa a finales del año pasado que hablaba, bueno, los de Silicon Valley, ¿no? Que daban como las cosas que van a pasar en el 2050, ¿no? Y una de las cosas que hablaban era, bueno, que las universidades para empezar iban a cambiar de nombre. Por lo menos las americanas, las norteamericanas, ¿no? Ya no se iban a llamar Universidad de Oxford, de Cornell, de Chicago, sino iban a cambiar de nombre. A mí me impresionó eso. Hablaban otros temas de acceso abierto, y hablaban el tema de los papers, ¿no? Que ya este oligopolio de las revistas de aquí a 30 años, o sea, en el 2050, ya iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque esta generación de gente que está ahorita ya no va a ser, los investigadores de dentro de 30 años o no han nacido o están en la escuela. Entonces decían, ya las revistas pasarán a otro plano, ya van a haber como apps o redes sociales donde decían, el investigador va a ser un influencer y los artículos van a ser como subir la foto a Facebook o hacer un TikTok.
Yo decía, pero esta gente está hablando en serio. Y decían, y justificaban, y decían, y yo decía, pero pues, es verdad, porque hace 30 años no había TikTok, ni había Facebook, y mira ahora, todos tenemos TikTok, bueno, yo no tengo TikTok, pero Instagram, y vemos TikTok, y subimos y damos me gusta. Entonces decía, ahora va a ser la construcción social de la ciencia a través de las redes sociales, y los papers van a ser como publicaciones de Facebook, y entonces ya no va a haber métricas, ya va a ser el hashtag, o sea, era una cosa de los supersónicos, de la caricatura esta que tú dices, pero bueno, esto pasará, es probable, no lo sabemos, que el idioma no va a ser problema porque el alemán, el francés, no sé qué, lo publica en su idioma y automáticamente se traduce al idioma que tú le coloques, o sea, que esto es... Ya está pasando un poco, creo. Claro, ya estamos a eso. Yo digo, bueno, puede ser, es probable que de aquí a 20 años o a 30 años, pues, estemos así, o sea que la mayoría de las cosas, pues, nos las quitamos del medio y pueda ser mejor. La revisión por pares abierta es un ejemplo de ello, o sea, plataformas que te permiten hacer revisión por pares como masiva, o sea, encontrándose pares con pares en una gran plataforma, y ya no necesitas una revista, digamos, como tal, formal, para hacerlo, aunque todavía están en esa competencia de profesionalizar, o sea, de realmente ser garantes de la calidad como lo es la revista ahora. Creo que estamos en esa transición y sin duda vamos a mutar de modelos, ¿no? Súper curioso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. No, vamos a seguir, ¿no? Ya se puso buena la plática. Sí, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que vamos a hablar ya digo, de todos estos temas en la sesión de la tarde, ¿no? Vamos a recuperarlos con la visión incorporada de Lea Jiménez, pero bueno, esta mañana, siguiendo con esta mañana, daremos paso, después de la pausa, a la conversación sobre la movilidad académica con el director del Servicio Español para la Internacionalización, Alfonso Gentil, que ya está aquí entre nosotros. Pero bueno, vamos a hacer la pausa de café, 15 minutos, si les parece, y a las 12:05, 12:10, como tarde, empezamos la ponencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.